Ya está grabando, así que vamos a dar inicio, ¿ya? El día de hoy vamos a ver un tema que no habíamos tomado por cuestión de tiempo. Este tema se llama normalización. Bien. Normalización. Vamos un poquito más grande. Ahí está. Normalización. ¿Qué es, qué es la normalización? La normalización es un conjunto de reglas. Un ratito. ¿Qué pasa con esto? Dame un segundito. Ahora sí. ¿Qué es la normalización? Son reglas. Son un conjunto de reglas ¿para qué se utilizan? Para, vamos a poner acá, evitar redundancia. También para evitar problemas en el llenado de datos. Y finalmente sirven para mantener coherencia. Bien. Para esas tres cosas sirve la normalización. Son reglas que nosotros podemos seguir sobre el mapeo. Bien. En realidad todo esto se realiza en el momento del mapeo. Bien. O sea, lo siguiente, nosotros tenemos nuestra base de datos, así, bien, con los cuadraditos, tal como los conocemos. Ahí, y capaz de este acá, ¿no? Esto de acá no se va a mover, se mantiene fijo. ¿Ya? ¿Dónde va a cambiar por las reglas de normalización? Cuando nosotros hagamos el mapeo, los cuadros horizontales que describen cada una de las tablas. ¿Ya? Y básicamente lo que va a hacer es crear nuevas tablas. Creamos tablas nuevas, la vamos a poner aquí de otro color, para que algunos datos sean más coherentes y más fáciles de manejar. ¿Ya? Los datos sean más coherentes y fáciles de manejar. Existen originalmente tres formas normales que lo van a poner como FN. Tres formas normales. Cada una trata un problema diferente de inserción de datos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos anotando esto de acá y vamos a continuar.
que ya tiene hambre, porque son las 3. Horrible, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la primer forma normal. Colocamos primer forma normal. La primer forma normal tiene unas reglas. Obedecen a unas reglas específicas. La primera regla me dice, los datos, perdón, los campos deben tener datos atómicos. Atómicos. Los campos, o sea, cada uno de los cuadros debe tener datos atómicos. 2. No debe haber filas duplicadas. Y número 3, todos los registros deben tener mismo número de columnas. ¿Qué sucede si no se cumple alguno de estos elementos? Bueno, básicamente vamos a crear una tabla para esa columna o ese atributo. ¿Bien? Así es como se forma la primera forma normal. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Voy a poner un Excel. Vamos a poner, para el primer caso, los campos deben tener datos atómicos. ¿Cómo funciona un dato que no es atómico? Vamos a colocar, a ver, nombre, edad, género y profesión. Vamos a imaginarnos esto de acá. Tenemos, ahí está, ¿no? Tenemos esta tablita que dice nombre, edad y profesión. Ahí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí. ¿Cómo se presentaría en el primer caso? Imaginemos que tenemos el nombre Eric. Edad 20 años. Género masculino. Y profesión, bueno, yo tengo dos profesiones, ¿no? Soy ingeniero de sistemas. Vamos a ponerle sistemas nomás. Coma también chef. Ahí está. Entonces, esto es una tabla que no tiene datos atómicos. ¿Dónde radica el problema? Radica el problema acá.
no pueden haber listas de elementos en una base de datos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entorpecería toda la búsqueda. ¿Qué pasaría si yo quisiera encontrar solamente a las personas, cuántas personas tienen profesión de sistema? Ahí no podríamos encontrarlo, porque esto dice sistema, chef. Por lo tanto, no es lo mismo que una persona que solo diga sistemas. ¿Se puede manejar una base de datos así? Se puede, no digo que no, pero no es lo correcto, porque conllevaría más esfuerzo después traer la información. Entonces, ¿cómo es que cambiaría esto de acá? Bueno, muy sencillo. Copiaríamos esto de aquí. Ah, falta ID, ¿no? Faltó ID, lo vamos a poner aquí a un ladito. Ahí está. Ahí, ID. ¿Cómo cambiaría ahora el tema de profesión? Esto que viene con ID, vamos a ponerlo hasta ahí. Esto de aquí vendría en una tabla y la profesión vendría en otra con su propio ID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se generaría? Lo siguiente. Fíjense, dentro de el dibujo tendríamos una tabla que se llamara persona y una tabla que se llame profesión. Y bajo esta circunstancia quedaría de una relación de asociación. Y aquí podemos ver que una persona puede tener muchas profesiones, ¿no? Una persona puede tener muchas profesiones. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, en este caso vamos a ver lo vamos a ver desde este punto, ¿ya? Entonces, ¿dónde quedaría la llave foránea? Acá, en profesión, porque tendríamos muchos, ¿no? Entonces, bajo este sentido, aquí tendríamos que colocarle usuario ID, ¿no? Ahí está. Entonces, así es como quedaría. Así es como quedaría mi tabla después de toda la conversión de la forma normal. Tengo una tabla que es así y otra tabla que se ve así. Ahí está. Entonces, aquí, ¿qué es lo que, cómo lo escribiríamos? Bueno, facilito. Mira, aquí tenemos el ID 1, nombre Eric, lo mismo. Edad 20, género masculino. Y acá tendríamos que crear uno por cada profesión. ID 1, sistemas. ¿De quién es esta profesión? De el usuario 1. Después también pondremos el otro, chef. ¿De quién es? Del usuario 1. Y así es como quedaría entonces nuestra forma normal. Como pueden ver, lo que nosotros aquí hacemos es dividir. ¿Por qué? Porque así como estaba antes, no se considera datos atómicos. ¿Qué es lo que hacemos? Separar esto en varios. Vamos copiando hasta ahí. ¿Qué fue?
Bien, entonces este es el primer caso. Primer caso, primera forma normal. Los datos tienen que ser atómicos. ¿Ya? Vamos a quitar esto un rato. Voy a borrar esto. Ahí está. Y esto. Control X, control V. ¿Ya? Vamos a borrar esto. El segundo caso, este es el primer caso, cuando tenemos coma. Entonces lo que vamos a hacer es este atributo que tiene coma, lo saco y lo pongo de esta manera. Así, exactamente de esta forma. Siempre se va a comportar de esta forma. Se genera una nueva tabla que tiene su propio ID y una llave foránea al ID principal. ¿Ya? Y ahí vamos a copiar cada uno de los elementos colocados en la coma. Segundo caso, no deben haber filas duplicadas. ¿Ya? Vamos a ver eso. En este caso vamos a anotar nombre, apellido, y lenguaje conocido. Lenguaje conocido. ¿Ya? Y bueno, vamos a hacer un ID también aquí. Ahí, ya, ahí está. Miren, en este caso se va a presentar de la siguiente manera. ¿Qué sucedería si yo tengo uno? El nombre es Joaquín Chumacero, y conoce como lenguaje de programación Python. Perfecto. Pero Joaquín no solamente conoce ese lenguaje. Vamos a poner otro. Joaquín Chumacero. Joaquín Chumacero. Conoce también C++. 3. Joaquín Chumacero también conoce Delphi. 4 ya es otro. Marcos Ruiz conoce el lenguaje Java. Marcos Ruiz conoce el lenguaje PHP. ¿Ya? Entonces tenemos este caso de aquí. Vamos a copiarlo. Ahí está. Como pueden ver, esto empieza a haber inconsistencias. ¿Por qué? Porque aquí es decir Joaquín, ¿ya? Podemos ver que no deben haber filas duplicadas. Y aquí podemos notar que existen 3 filas duplicadas y aquí 2. Claro, obviamente, esto es diferente, pero todo lo demás es igual. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. Se están duplicando las filas. Lo único que está cambiando es el lenguaje. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que podríamos hacer? Aplicar la primera forma normal y esto de aquí volverlo una tabla independiente. ¿Ya? ¿De qué manera? Muy sencillo. Vamos a colocar esto en una tabla diferente. Aquí vamos a colocar el lenguaje y aquí vamos a colocar usuario
ID. Ya, ahí está. Ahora, haciendo esto, nos vamos a dar cuenta que esto lo podemos eliminar. Ahí está, lo vamos a eliminar porque ya no lo necesitamos. Ahí está. Y aquí este pertenece al usuario 1, 1, 1, 2 y 2. Como pueden ver, mejora bastante el orden. ¿Y qué es lo bueno? Que ya no vamos a tener filas duplicadas, ¿ya? Porque ya sabemos que este pertenece a este usuario y así sucesivamente, ¿ya? Entonces vamos a decir que lo hemos transformado de esta manera. Vamos anotando, entonces este es el segundo caso. Cuando tenemos duplicación de filas. A ver, vamos a contar un poco cuánto es lo que nosotros nos vamos a ahorrar, ¿no? En este caso tenemos el ID, ¿no? En este caso nos vamos a ahorrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Y esto puede parecer puede parecer nada, pero cuando vayamos a ver consultas, vamos a notar que la cantidad de filas influye bastante en la velocidad y en cuánto se demora en traerte una respuesta. Por lo tanto, siempre vamos a buscar que la cantidad de filas sea la menor. En este caso aquí tendríamos 5. Cuando nosotros hacemos búsquedas, hacemos una multiplicación matricial, o sea, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5. Bien, lo cual, si es que tenemos demasiados datos, se vuelve infinito, o sea, se vuelve muy grande el tiempo que va a tardar. En cambio, en este caso, lo único que vamos a hacer es hacer búsqueda del 1 con el 2 y ya estuviera, ¿no? Entonces es importante evitar tener datos repetidos, porque aquí estamos malgastando espacios. ¿Ya? Aquí lo tenemos todo mejor ordenado. Ahí está. Este es segundo caso. Vamos a ver el tercer caso. Bueno, vamos a dar unos minutos más para que termine de copiar.
Bien, vamos ahora al tercer caso. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos nombre, apellido? Muy bien, tal cual está, ID, nombre y apellido. Y acá le vamos a poner teléfono. Bien. Aquí tenemos el ID 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle a ver algunos nombres. Mario, Bros, Mario se llama. Ya. Y el teléfono le vamos a poner, ahí está. El otro se llama Joaquín, lo vamos a aumentar de nuevo, 8 más 0. Y le vamos a poner un número de teléfono. Ahí está. Aquí vamos a tener a María, Mara. Y aquí no tenemos su número de teléfono. Y finalmente a Ernesto, Cruz, que tampoco tiene un número de teléfono. ¿Esto puede pasar? Sí, porque se acuerdan, podríamos decir que el teléfono es un dato anulable. ¿Ya? Bajo este sentido, este es el siguiente caso, así que lo vamos a colocar acá. Este es el tercer caso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si se dan cuenta, aquí hay un problema. El problema radica en que tenemos datos en blanco y esto es espacio que desaprovechamos. Lo mejor que podríamos hacer es, ¿qué tal si quitamos esto de acá? O vamos a colocarle, vamos a quitarle a este y le vamos a colocar acá, ¿ya? Para que esté mejor. Para que sea más interesante. Lo que podríamos hacer es quitar esto a una tabla diferente. Y lo mismo acá. Ahí está. Y aquí le vamos a poner ID usuario. Usuario ID. Este pertenece al usuario 1 y este pertenece al usuario 4. Ahí tendríamos entonces. Entonces nuestra tabla normalizada quedaría así. Si pueden ver, aquí nos encargamos de solamente colocar los números, los usuarios que tengan número. Por lo tanto, aquí evitamos espacios en blanco, ¿ya? En este caso ya solamente queda decir, a ver, el usuario 1 tiene un teléfono, entonces lo coloco en su tabla respectiva. Y así el otro, y los que sean necesarios. De esta manera no voy a tener espacios en blanco, que esto me genera a veces inconsistencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero tal vez sacar el promedio y tal vez estos espacios en blanco sea un problema? Bien, entonces este es el cuarto caso, el tercer caso, perdón. Como pueden ver, la forma es normal, al menos en esta parte, cumple con el objetivo que nosotros optimicemos los espacios dentro de mi base de datos. ¿Ya? Vamos a dejar unos minutos, ¿ya?, para que copie.
Bien, entonces tenemos, volvemos a repasar el primer caso, que es cuando no tenemos campos atómicos, o sea, hay una lista o un separación por comas. Esto no debería haber en una base de datos, ¿no? Creo que esto es lo más fácil de reconocer. Si nosotros nos vamos al segundo caso, ya tenemos datos que se repiten. En este caso podríamos decir que estos 6 datos se repiten. Y yo tengo que eliminar esa redundancia. Y ahí es lo que les digo, ¿no ves? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la normalización? Sirve para eliminar redundancia, hemos dicho, ¿no? Evitar redundancia. ¿Ya? Después tenemos el tercer caso, que aquí tenemos elementos vacíos, los cuales también generan espacios innecesarios. Entonces lo que podríamos hacer sería mejorarlo sacando este atributo a otro lado, de tal forma que solamente usaríamos los datos, los espacios necesarios, ¿ya? Ahí tendríamos entonces la primera forma normal. Ahora, esto, como les digo, no se hace sobre las tablas, realmente se termina haciendo sobre el mapeo. El mapeo es que se hacen estas formas normales, ¿ya? Las tablas siguen manteniéndose tal cual está, como deberían estar. ¿Esto qué es lo que nos ayuda? A que algunas veces, estas formas normales muchas veces no se notan a la hora de simplemente analizar el problema, sino que nosotros las vamos a notar conforme vamos realizando el mapeo. Bien. Es por eso que la base final puede ser diferente al mapeo inicial, ¿ya? Vamos ahora con la segunda forma normal. Vamos a irnos con segunda forma normal. En este caso, ¿qué vamos a tener? Primero, importantísimo, que se cumpla la primera forma normal. Si no se cumple la primera forma normal, no podríamos hacer la segunda. Bien, sí es requisito cumplir la primera. Y segundo, es la única condición para que se cumpla la segunda forma normal, es que no deben haber dependencias parciales. Dependencias parciales. Un ratito voy a ver una cosa. Quiero ver que esté correcto. Sí, ahora sí. Perdón, que pensé que estaba sin micrófono. Entonces es el caso. A ver, ¿cómo funciona esto de la segunda forma normal? ¿Qué significa dependencias parciales? Esto sucede cuando tenemos, vamos a colocar
un ejemplo. Cuando tenemos ID, vamos a poner ID estudiante, ID. Vamos a poner nombre, edad, ¿ya? Y se tiene algo llamado, por ejemplo, curso ID. Y nombre curso. Bien, aquí tenemos entonces un caso que está mal normalizado. Vamos a colocar el estudiante ID, vamos a poner 1, el nombre Joaquín, edad 16, curso ID 3 y nombre del curso matemáticas. Ese vendría a ser un caso. Un ratito, lo ponemos todo en medio, ajustamos, ahí está, y aquí lo tenemos. ¿En dónde radica el problema acá? ¿Y por qué se llama que no tiene que tener dependencias parciales? Vamos a ver aquí. Nosotros tenemos esta tabla que no está normalizada. ¿Bien? ¿Y qué va a suceder acá? En este caso, fíjense, bien, aquí vemos, estudiante ID, o sea, para que una tabla esté normalizada, todas las dependencias, todos los atributos tienen que depender del ID principal, que en este caso es estudiante ID. Por ejemplo, el nombre del estudiante le pertenece al estudiante ID. La edad del estudiante también le pertenece al estudiante ID, ¿no? Pero si nosotros hablamos del nombre del curso, el nombre del curso no depende del estudiante. ¿De qué depende? De el ID del curso. Como podemos ver, aquí tenemos una dependencia parcial. Obviamente el curso que está en este momento cursando, valga la redundancia, pertenece a estudiante ID. Pero aquí tenemos un caso, no depende del estudiante ID. Porque, a ver, aquí podemos decir que si el estudiante cambia el nombre, cambia la edad y cambia el curso ID, ¿no? O puede ser que sea el mismo curso ID y matemáticas se mantenga. Por lo que podemos notar entonces, si cambia también. A eso se le llama dependencia, ¿no? Si el estudiante cambia esto y puede cambiar esto. Pero en realidad el nombre del curso va a cambiar solo si cambia. ¿Bien? Me refiero a que, por ejemplo, puede ser el mismo estudiante con la misma edad, con todo, pero si yo en vez de curso ID le pongo 2, automáticamente también cambia a física tal vez, ¿no? Esto se le conoce como una dependencia parcial y no debería haber dentro de las bases de datos. Todo tiene que depender del ID principal. Cuando yo hago esto, se genera una tabla de muchos a muchos. Así que vamos a quitar esto de acá. Quitamos esto y lo vamos a colocar de esta forma, ¿no? Y finalmente necesito una tabla que una estos dos. Y muchas veces un estudiante puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchos estudiantes. Entonces, cuando se genera una segunda forma normal, siempre se va a dar el caso de que se va a formar dos tablas de muchos a muchos. Por lo tanto, siempre va a aparecer una tabla asociación, ¿ya? Y esta tabla asociación va a tener el estudiante ID y el curso ID. Entonces, esta sería mi segunda forma normal. Entonces, siempre que se genere una segunda forma normal, se va a generar estos elementos de aquí. Vamos copiándolo.
Bien, continuamos entonces con la tercera forma normal. Esto entonces, ¿cuándo sucede? La segunda forma normal sucede cuando existe dependencia parcial. Esto pasa cuando nosotros tenemos dos llaves primarias, o al menos aquí podemos ver estas dos llaves. Estos elementos pertenecen a una llave, mientras que el otro pertenece a la otra llave. Esto es dependencia parcial. Por lo tanto, lo que buscamos es partir esta dependencia, ¿ya? ¿Y qué vamos a lograr? Que como ambas son tablas fuertes, la vamos a poner en una tabla de muchos a muchos. Por lo tanto, ambas van a tener relevancia. Esto es la segunda forma normal. Pasa cuando tenemos, vuelvo a repetir, dos IDs diferentes de dos tablas. Esto suele pasar cuando tenemos, por ejemplo, tablas asociación, cuando tenemos agregación, composición o herencia. ¿Ya? Esto entonces queda. Vamos con el tercer caso, tercera forma normal. Lo primero, para la tercera forma normal. La tercera forma normal me dice que, para empezar, debe cumplir con la segunda forma normal. Y aparte, no debe haber dependencias transitivas. Es decir, en el caso anterior teníamos el hecho de que había dos IDs. En este caso, que un atributo depende de otro atributo. Cuando eso sucede, tendríamos que partirlo, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a un poquito volver a la segunda forma normal. Esto puede suceder cuando nosotros hacemos un mal análisis, porque si se dan cuenta, nosotros aquí lo que tenemos es una tabla de muchos a muchos. Y lo que se hizo inicialmente para la segunda forma normal es que tal vez no vimos que había una tabla de muchos a muchos y lo englobamos todo en uno solo. Ahora tenemos un estudiante ID y un curso ID. Lo que hacemos es volver a la normalidad, que se llama normalización. Bien. La normalización en realidad muchas veces no se suele hacer, porque ya si uno hace un buen análisis no sería necesario. Si cumplen con todas las normas establecidas y que hemos dicho, entonces no deberían tener ningún problema. Bien. Vamos a ver aquí cómo funciona el tema de la tercera forma normal. Esto va a suceder cuando tenemos una tabla, por ejemplo, vamos a poner usuario ID, ya tenemos nombre, dirección, repito, no, mejor otro nombre, número de cuenta,
banco y le podemos poner dirección. Ahí lo tenemos. Usuario ID, venta, número de cuenta, banco y dirección. Aquí tenemos el usuario ID 1, 2, aquí le ponemos Joaquín, aquí le vamos a poner Ricardo. El número de cuenta es cualquier número. Y aquí vamos a poner banco mercantil. Y aquí y banco Visa. Y la dirección calle 1. Y esta va a ser avenida 23. Acá tenemos una tabla no normalizada y la vamos a llevar acá para el ejemplo. ¿Qué sucede aquí? Aquí, a comparación del otro, si bien tenemos un problema con respecto a la dependencia, esto se llama dependencia transitiva, porque en este caso depende de aquí y este también depende de aquí, pero este va a depender de aquí. Pero este elemento no es una llave primaria, es un atributo más. Es un atributo más. Por lo tanto, tendríamos que partirlo. Porque este atributo se puede, en algún caso, duplicar, ¿no? Así que vamos a verlo. Y puede ser utilizado por otro usuario, ¿ya? Por ejemplo, aquí también puede haber lo mismo. Número 3, María, un número cualquiera, y aquí ponemos mercantil de nuevo y calle 1. Bien. Esto no rompe con la primera forma normal, a pesar que estos dos se dupliquen. Lo que es el problema es que estos dos elementos se duplican. No porque se duplica arriba y abajo, sino porque toda la fila es igual. ¿Bien? Y esto sucede porque existe una propiedad transitiva, ¿ya? Porque este elemento se puede duplicar, y aparte, si ese se duplica, este también. Esto puede llevar a problemas dentro de una base de datos. Imagínense una base de datos grande donde tengamos 5 atributos que van para usuario y unos 10 que dependen de banco. Por lo tanto, lo que podemos hacer es partirlo, como siempre lo hemos hecho, ¿no? En este caso es sencillo también. Simplemente lo colocamos así. Esto lo vamos a eliminar. En este caso, si se nota, no utilizamos un ID. El ID va a ser el banco. Si por algún motivo quisiéramos utilizar ID para mejorar, ¿no?, el orden, podríamos hacerlo. Ponemos ID, que ponemos 1, 2, y este eliminaríamos, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahora acá ya no tendríamos número, sino no tendríamos un nombre, sino teníamos un número. Y así es como quedaría nuestra tercera forma normal. ¿Cuál es la diferencia? Miren, aquí tenemos la segunda forma normal. Aquí tenemos la segunda forma normal. La segunda forma normal, podemos ver que existe una dependencia parcial, ¿ya? Una dependencia parcial. Estos dos depende de estudiante ID y nombre curso pertenece depende de curso ID, y ambos son llaves primarias. Por lo tanto, lo tendríamos que separar en dos, y como ambos son llaves primarias, son
importantes, entonces se generaría una tabla de muchos a muchos, como podemos notar acá. Bien, esto sucede porque un estudiante puede tener muchos cursos y un curso puede estar en muchos estudiantes. En cambio, cuando tenemos la tercera forma normal, aquí tenemos una dependencia un poco más débil, porque banco no es un identificador, no es una llave primaria, sino es un atributo que depende del usuario ID. Bien. Ahora, dado el caso que los atributos se pueden duplicar, ¿no?, de manera horizontal, lo que podemos buscar es partirlo para ponerlo en diferentes tablas. Pero a diferencia del otro, uno es más débil que el otro. En este caso, fíjense, la llave foránea iría en la tabla principal, acá. ¿Por qué? Porque un usuario solamente tendría un banco, pero un banco podría estar en muchos usuarios. ¿Bien? Entonces, este vendría a ser la tercera forma normal. Ahorita vamos a dar unos 5 minutos para que terminen de copiar esto y vamos a hacer una comparación de los tres casos, cuando se utilizan y qué es lo que sale de estos. ¿Quieres comprar? ¿Cómo no hay momento? ¿Cuánto? Hablando de eso, vi una vez en Marketplace que tenía una posibilidad de comprar otra. ¿Mm? No sé. Sí, sí, todo bien. Bien, a ver, vamos a recapitular un poquito lo que sabemos de las tres formas normales. ¿Ya? Como primer caso, primera forma normal, tenemos tres posibilidades, ¿no? Ya la hemos visto, primera forma normal. Vamos a tener una tabla. Vamos a ponerlo como si fuera una tabla, ¿ya? Esta tabla, al salir la primera forma normal, se va a transformar en dos tablas. Bien, así, de esta manera. Donde aquí tendríamos los datos principales. Aquí vamos a ponerlo un poquito más grande para que se lea bien. Aquí tenemos los datos principales. Y aquí tenemos los datos separados. Bien, ahí lo tenemos. Cuando se genera la primera forma normal, entonces se crean dos tablas de una. Una donde están los datos principales y otra donde están los datos que hemos separado. Y aquí se generaría una asociación donde tendríamos uno a muchos. Por lo tanto, la llave foránea iría en los datos separados. Si tenemos una segunda forma normal, nosotros tendríamos una tabla que esta vez se transformaría en tres tablas. Aquí tendríamos datos principales, P1, y datos principales 2.
y esto sería, ambos tendrían datos separados dependiendo de a cuál de los ID. Aquí tendríamos un ID 1 y aquí tendríamos un ID 2. Aquí irían todos los que van con el ID 1, referencias con el ID 1 y este con el ID 2. Y siempre generaría una relación de muchos a muchos, tomando una tercera tabla que va a tener el ID 1 y el ID 2. Si nosotros hablamos de la tercera forma normal, una tabla se transformaría en dos. En este caso tendríamos los datos principales y los datos separados. Se generaría una asociación, pero en este caso los datos separados serían solo uno, mientras que este sería mucho. Por lo tanto, en la tercera forma normal, la llave foránea iría en los datos principales, no lo que hemos separado. Y ahí tendríamos las tres formas normales. En realidad he visto que hay hasta 6. Las más famosas son hasta la tercera, ¿ya? Ahora, siempre me hacen la pregunta, ¿hay que hacer todo esto siempre? No necesariamente. El tema de la normalización es cómo sería una base de datos, entre comillas, perfecta. El tema es que muchas veces, mientras más perfecta es la base de datos, más difícil es de controlar. Porque imagínense, una base de datos que inicialmente tenía 10 tablas podría llegar a tener hasta 20 solamente haciendo la normalización. Entonces, ¿conviene hacer la normalización? Muchas personas hacen normalización, pero a medias. ¿Y cuándo tengo que parar de normalizar? Cuando lo vea necesario. Ya esto vendría a ser noción completa del programador que lo está realizando. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar facilidad por optimización? Porque aquí vamos a hablar que la base de datos va a ser súper óptima, o sea, muy pequeña, no va a ocupar mucho espacio, va a ser más rápida, pero por el contrario va a ser difícil de programar. Al tener muchas tablas van a crearse bastantes transacciones, lo cual, ¿qué pasa si una falla? Lo cual lo vuelve muy difícil de controlar y mantener. Por lo tanto, podríamos nosotros hacer una super base de datos súper normalizada y todo, pero quedaríamos con el mantenimiento por los suelos. No sería posible, sería muy difícil verla, sería muy difícil mantenerla y eso puede también traer problemas a la larga. Por lo tanto, tenemos que buscar nosotros un punto medio. ¿Hasta cuándo estoy dispuesto a sacrificar el control y posibilidad rápida de mantenimiento por tener más optimización? Cuando nosotros hablamos de este tema de hasta cuándo normalizar, vamos a ver una pequeña curva, ¿ya? Vamos a imaginar que esto es dificultad versus optimización. Bien. Entonces dice que mientras más formas normales tengamos, se genera de esta manera. ¿Ya? Es exponencial. ¿Qué quiere decir? Miren, por ejemplo, en este caso yo puedo optimizar al 50%. Por lo tanto, yo veo acá ahí solamente optimizando al 50%, la dificultad solamente va a aumentar un 25%. Pero si yo quiero optimizar al 70%, miren, entonces ya la dificultad
va a subir al 50%. Entonces miren lo que pasa. Del 0 al 50 en optimización solamente me toma 25% de dificultad. Si yo le sumo 20, entonces la dificultad va a subir un 25. Mira, aquí yo hice, aumenté más 50 y solamente subió 20, solamente subió 25. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quisiera acá 80%? Aumentaría más 10, miren, fíjense, por 50, 25. Me parece bastante bueno, ¿no? O sea, gano mucha optimización por poca dificultad. Pero si yo, mira, ahora ya no aumento 50, estoy aumentando 20 y esto está aumentando 25. ¿Ya? Y ahora si lo aumento 10, la dificultad va a irse para 70%. ¿No? Y ahora cada vez que yo quiera optimizar un poquito más, la dificultad se va a disparar cada vez más. Bien, por lo tanto habría que buscar un punto medio, ¿ya? Donde sea lo óptimo dejar de optimizar para mantener la dificultad ahí, ¿ya? Porque esto es exponencial. Mientras más nos acercamos a la optimización perfecta, más la dificultad va a tener alta. Entonces, si nosotros a veces queremos pasar del 95 de perfección al 96, la dificultad podría estar subiendo un 100%. Solamente por un 1% de optimización, entonces esto ya no sirve. Lo mejor es por 50 de optimización, 25 de dificultad. Esto sí conviene porque estamos haciendo un 2 por 1. El doble de optimización por 1 de dificultad. Mientras más nos acercamos al borde, más difícil va a ser. ¿Ya? Vamos entonces anotando esto. Vamos a ver entonces algunas cuantas bases de datos. Ya yo tengo harta base de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este de acá. ¿Ya? Vamos a ver como diseñador y ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos grupo materia, migraciones, etc. Vamos a ver otra clínica. Este me gusta más. Este es grandecito. Diseñador y ahí lo tenemos. A veces sí molesta por lo que uno quiere hacerlo rápido y uno tiene que hacer y se para, ¿no? Ahí no tenemos todas estas. Ahora, este es un gestor de base de datos. Vamos a ver otros, ya aprovechando que tengo acá. Por ejemplo, tengo SQL Server Management Studio. Este es uno de los que más me gustan, pero tengo entendido que para las empresas cuesta bastante dinero. Este es otro lenguaje SQL, se llama SQL Server. Este me gusta porque tiene más facilidad y, por ejemplo, vamos a ver esta base de datos de acá. Nosotros podemos, automáticamente se nos arma, miren. En el otro tendríamos que nosotros organizarlo, ¿no? Ahí está. Ahí podemos ver cómo se ordena. A mí personalmente la visualización de SQL Server me gusta bastante, ¿ya? La forma, aquí tenemos query y podemos tener varios query abiertos para poder programar. Bien, aquí bastante trabajado con SQL Server. Si nosotros nos vamos a Postgre, pgadmin,
Este es el de Postgre, también he trabajado con este. Este en lo personal no me gusta mucho, no me termina de convencer. O sea, Postgre es muy buen lenguaje SQL, pero al menos PGAdmin 4 no me termina de convencer, no me parece muy vistoso. No es aquí como se ve todo y se puede observar bien, ¿no? Por ejemplo, voy a migraciones o voy a consultas y ahí tengo toda la información, ¿no? Aquí no hay nada. Aquí tengo una más. Está todo vacío. Está todo vacío. Ahí está información. Por ejemplo, vamos a irnos a este de acá, ¿no? Aquí en este caso tendríamos e-commerce, ¿ya? Y fíjense, o sea, no aparecen las tablas bonitas, ¿no? Tenemos que buscarlo en esquemas y de aquí a tables, y aquí están las tablas. Como verán, no es tan vistoso, pero sí funciona. Y no puedo ver la información como lo podría ver acá. Tendría que hacerle clic derecho, ¿ya? Y darle donde dice View Data al Rows o First 100. Entonces aquí cargaría y aquí tendríamos lo mismo, ¿no? Lo bueno sí es que cuando yo selecciono una de las tablas, automáticamente me sale cómo modificarla o cómo ingresar datos. En este caso me sale el comando para que yo pueda ver toda la información, que es el select. Ya eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, aquí tenemos un pequeño temita, así que quedó pendiente, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un caso específico cuando mandé la tarea? Y se trata acerca de las tablas recursivas. En este caso tengo una tabla que se llama, vamos a decir, a ver, el problema va a ser el siguiente: realizar una tabla, o una base de datos, en donde nosotros veamos un usuario de banco con su garante. En ese caso, fíjense, el garante también tiene que ser un usuario. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos un cuadro, donde aquí tendríamos obviamente el usuario. El usuario tiene un ID, tiene un nombre, tiene una edad, ¿no? Y también debería tener un garante. Garante ID. Bien, el ID del garante. Y el garante va a seguir siendo el mismo usuario, por lo tanto se va a apuntar a sí mismo. Un usuario tiene un garante, entonces lo vamos a poner aquí. No, pero no sería con flecha, sería así. Un usuario firma, vamos a poner, firma un garante, y un garante puede firmar a muchos usuarios, ¿no? Porque una persona puede ser garante de varios. Entonces tenemos este tipo de caso medio raro, donde él se puede ver a sí mismo, ¿ya? ¿Cómo funcionaría acá? Vamos a crear una base de datos. Entonces, SQL y ponemos create database usuarios. Create database usuario, creamos, excelente. ¿Qué pasó? Create database, ahora sí. Me dices, es necesario que tenga todo mayúscula, minúscula. Miren, aquí está todo desordenado y me va a dar, ¿ya? No hay problema con eso. Vamos a crear entonces este usuario que tenemos acá. Vamos a crear el mapeo. El mapeo, vamos a ver
ratito, va a ser así. Yo tengo un ID, nombre, edad y garante ID. Y todo esto es de usuario. Ahí está. Perfecto. Este de aquí es mi llave primaria, PK. Y este, el garante, ¿a quién apunta? Es una FK a usuario. Aquí podría ponerle, si gustan, usuario ID, obviamente porque el garante es un usuario. Bien. Pero mayormente cuando se genera una llave, una llave foránea recursiva, se trata de colocar no el nombre de la tabla a la que va a apuntar, porque se ve un poquito redundante, sino qué rol es el que cumple la persona que está por encima, o sea, a quien está apuntando. Entonces aquí vamos a dejarlo como garante. Y aquí tendríamos, ¿cómo funcionaría esto? Ahora vamos a realizarlo acá. Vamos a crear una tabla, ¿no? Create table. Y se va a llamar usuario. Este usuario va a tener un ID, habíamos dicho, ¿no? Entonces ponemos acá ID, int, automatic, autoincrement, perdón, primary key. Ahí está. Después va a tener nombre, que es un varchar 30. Edad, que es un integer, ¿no? Incluso ni siquiera debería ser un integer, debería ser un byte, ¿no? Pero no importa. Y acá vamos a poner garante ID, que va a ser un integer. Ahora, yo les había comentado que lo dejemos ahí, ¿no? Porque en realidad, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos agregar un foreign key, ¿ya? ¿De cuál? De garante ID reference a quién va a hacer referencia. Aquí mismo dice a usuario, usuarios ID. Ya, aquí tenemos que ponerlo así. Foreign key y listo, ¿no? Y técnicamente ahí debería funcionar. Vamos a ver qué va a suceder. Ejecuto. Bueno, en este caso lo está desarrollando. Vamos a ver cómo funciona acá. Usuarios. Ya, vamos a ver. Actualizamos. ¿Dónde lo habré tirado? Ya. Bueno, no sé dónde se fue. Lo vamos a poner de nuevo, ¿ya? Vamos a poner acá. SQL. Create table. Usuarios. ¿Ya? Aquí tenemos el ID. Int. Autoincrement. Primary key. Aquí tenemos nombre, varchar, edad, int,
y garante ID, ¿no? Que va a ser un int, ¿ya? Posteriormente vamos a hacer un foreign key de quien de garante ID, que va a hacer referencia a usuarios. ¿A dónde? A ID. A ver, vamos a ver ahora sí si funciona, ¿ya? En otras partes no funciona. Ahora vamos a ver. Ejecutamos y bueno, funciona acá. Entonces vamos a ver la estructura y vamos a ver que hace referencia al mismo usuario ID, ¿ya? Algo interesante es que si se dan cuenta, miren, si nosotros creamos, no sé, cualquier, vamos a colocar SQL, vamos a crear otra tabla que va a ser que va a ser teléfono, ya vamos a aprovechar este de acá, ¿no? Para crear nuestra tablita. Aquí este de teléfono. Aquí vamos a tener un int, perfecto. Aquí vamos a poner teléfono. ¿Ya? Y ya le vamos a poner usuario ID. Te van a ver. Ejecutamos y ya está, ¿no? Vamos a ver un poquito la estructura. Vamos a ver que acá, o al menos así deberíamos hacer, que cuando se genera una llave, cuando se genera una llave foránea a sí mismo, tenemos que buscar que pueda ser null. ¿Por qué? Porque va a haber algún momento una persona arriba que no sea garante de nadie, ¿no? En algún momento. Entonces, ahí tendríamos que tener cuidado. Bien. Vamos a hacer ahora, bueno, así entonces quedaría cuando tenemos ya una tabla recursiva. Bien, vamos a hacerlo y lo vamos a dejar ahí para que se copie. Hasta las 1:30, ¿sí? Te dije. Pero yo seguía con mi media, ¿Qué? o sea, que pensé que le dijiste a Marcelo 4:30 porque ya a esa hora los suponía que deberían hacer 4, pero le ponían más de medio. No. Seguimos. Y aquí viene algo nuevo. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo me hubiera olvidado? ¿Bien? Si me hubiera olvidado, tal vez, un atributo. Entonces, a ver, primero, recapitulando acá, siempre que vayamos a hacer una recursiva, vamos a intentar que esto sea null, ¿eh? Para que no haya problemas, siempre, sobre todo cuando es recursivo. Porque imagínense un dato que no tenga, que sea no null, no me va a permitir inscribir nada. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué sucedería? Yo tengo ahora mi usuario, ¿no? Yo tengo usuario, tengo nombre, edad, garante. ¿Qué sucedería si quisiera aumentar un atributo?
por ejemplo, el apellido. Me olvidé de colocar. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a ir a SQL y se va a escribir el siguiente comando. Update. ¿Ya? Update es el comando que nosotros vamos a utilizar para modificar una tabla. Ponemos update seguido de la tabla que yo quiero modificar. Usuarios. ¿Ya? Perdón, esto es para un atributo. Vamos a poner alter table. Este vendría a ser alter table. Alter table, alterar una tabla, y aquí le vamos a colocar ¿qué tabla? Usuarios. Ahí está. Y aquí le vamos a poner add column. Vamos a agregar una columna. ¿Ya? Y aquí le vamos a decir qué columna, o sea, qué atributo quieren ustedes ingresar. A ver, vamos a colocar apellido. ¿Ya? Seguido de el tipo de dato. Marchar 20. Entonces, haciendo yo esto, voy a modificar la tabla para agregar una columna. Yo puedo no solo crear una, puedo crear varias. Add column, y aquí le vamos a poner, tenemos edad, teléfono, íntegra, int, ¿ya? Entonces yo puedo agregar no solamente una, varias columnas. Si por algún caso yo quiero que este sea not null, entonces le pongo not null. O sea, yo puedo modificar como si lo estuviera creando, pero agregando el add column. ¿Ya? Ejecutamos. Y vamos a ver que el usuario ahora tiene apellido y teléfono. Apellido y teléfono. Ya tenemos la estructura completa. Y justamente el apellido es un varchar 20 y el teléfono es int 11. Y podemos ver que el teléfono que le pusimos not null ahora aparece como no. Entonces creamos un alter table. Para poder nosotros eliminar una columna, también vamos a poner alter table. Usuarios. ¿Ya? Y esta vez, en vez de add column, le vamos a poner drop column. Drop column. Y vamos a decir cuál columna quiero que se elimine. A ver, vamos a ver. Vamos a eliminar el que dice edad. Alter table, drop column. Ejecutamos. Realmente desea, ahí está, sí, ¿no? Y podemos ver que usuarios pierde esto de aquí. Vamos a crear una base de datos, una tabla nueva. Create table role, que va a tener ID,
int autoincrement primary key. Y va a tener nombre varchar 10. Ahí está. Creamos la tabla. Ahora, el problema es que yo quiero que tenga usuario un rol. Entonces vamos a crear nuestra llave foránea. Para hacerlo vamos a hacer un alter table usuarios, ¿no? Como hemos visto hasta ahora. Lo primero que tenemos que agregar es la columna. Por lo tanto pongamos add column y le vamos a poner role ID de tipo íntegra. Hasta ahí normal. Hemos creado el atributo, pero necesitamos crear la llave foránea. ¿Y cómo se crea la llave foránea? Add constraint. ¿Ah? Y aquí le vamos a escribir cuál es la llave foránea que queremos crear. Entonces vamos a poner role ID ya tenemos que poner fk role. Vamos a crear una fk a role. ¿Ya? Creamos aquí la foreign key. ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar? Role ID reference role ID. Ahí lo tenemos. Ya vamos a ver un poquito. Ahí está, creado, ¿no? Vamos a ver que ahora tenemos role ID. Y si vamos a la estructura, vemos que aquí tenemos un índice, ¿no? Entonces ya podemos notar que vamos a ir agregando elementos. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí la consulta que hemos creado. Bien, cuando nosotros creamos o eliminamos o tenemos que hacer algo con las llaves foráneas, podemos ver aquí en la vista de relaciones cómo es que se generan estas relaciones, ¿no? Y aquí tenemos el nombre de la relación, que es fkrole. Esto es lo que hemos creado. ¿Ya? ¿Con qué columna? ¿Cuál es el atributo que hace llave foránea? Role ID. ¿Con quién? Con usuarios. ¿De dónde? Hasta la tabla role mediante ID. Bien, aquí podemos notar cómo se genera. Esto lo digo porque, ¿qué pasaría si yo quisiera eliminar una columna? ¿Ya? Entonces ponemos alter table y en este caso lo que vamos a hacer es eliminar el garante ID. Entonces vamos a poner, lo primero, cuando queremos eliminar una llave foránea, primero debemos eliminar la clave foránea y después vamos a eliminar el atributo como tal. Bien, me explico. Aquí yo puedo ver que garante ID es el atributo, role ID es el atributo, pero el código de la llave foránea lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, el código de la llave foránea se llama fkrole, mientras que aquí se llama usuarios IBFK
1. ¿Ya? A ver, primero tengo que hacer un drop foreign y aquí le tengo que poner el nombre de la llave foránea. Y ojo, no me estoy refiriendo a el nombre del atributo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo garante ID? Ahí está, ¿no? Vamos a ejecutarlo y me va a salir error. No puedes eliminar garante ID porque compruebe que el campo clave existe. Y dirán, pero ¿por qué si estoy eliminando el garante? Lo que pasa es que no tenés que eliminar el atributo primero. Primero es la relación. Y la relación se llama usuarios IBFK. De todas formas, si por algún motivo no recuerdas cómo se llama, lo que vamos a poner es show create table usuarios. Vamos a ver. Ahí me va a mostrar. No se puede ver completo. A ver. Show create usuario. En este caso no se está viendo, ¿ya? Aquí debería aparecer el nombre de la tabla. Bueno, caso contrario, de todas formas, ya tenemos el nombre, ¿no? Lo agarraríamos de aquí. ¿Ya? ¿Dónde lo veríamos? En la vista de relaciones. Entonces, esta es lo primero que tenemos que eliminar. Eliminamos entonces. Ahí está, ¿no? Como pueden ver, ya eliminamos la llave. ¿Ya? Nos vamos a ir al usuario de nuevo, actualizamos esto un rato. Y como pueden ver, el garante ID sirve. Pero cuando nosotros vayamos a ver acá, la vista de relaciones ya no existe en la lista de relaciones. Ahora sí vamos a poder eliminar alter table, usuarios, y ahí vamos a eliminar recién drop column, garante ID. Ejecutamos y listo, eliminado. Ya podemos notar. Vamos a intentar, ¿qué pasaría si yo trato de eliminar directamente el role ID sin quitar la llave foránea? Alter table, usuarios, drop column y role ID. Ejecutamos y me dice que no se puede, ¿ya? Porque existe una llave foránea anexado a este atributo. Es por eso que en el caso pasado tuvimos que eliminar primero la llave foránea y después eliminamos el atributo. ¿Ya? No se puede borrar todo de una sola. Entonces alter table me sirve para editar y eliminar. Personalmente hablando, si es que yo sé, se vuelve un poco complejo esta parte, ¿ya? Porque obviamente tenemos que eliminar alguna llave foránea, todo eso, ¿no? ¿Y qué pasaría si es tipo cascada? Entonces todo se eliminaría, ¿no? El otro problema radica en esto, fíjense. Vamos a crear role. Vamos a ver role. Voy a agregar un elemento role. Insert into role. Le vamos a colocar este nombre, values, y ahí le vamos a colocar administrador. ¿Ya? Y le vamos a colocar otro que se va a llamar usuario. ¿Ya? Ejecutamos y todo bien, ¿no? Hasta aquí vemos que tenemos dos elementos
agregados. Ahora, ¿dónde radica el problema? Vamos a agregar una nueva columna. Alter, table, role, y le vamos a poner add column y le vamos a agregar descripción, que va a ser varchar, ¿ya? De 20. Ejecutamos, vamos a ver si funciona. En este caso sí va a funcionar. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya habían datos creados. Entonces estos datos, como le estoy agregando un elemento llamado descripción, me lo va a colocar como nulos, ¿no? Y esto entonces es algo que suele pasar, ¿no? Genera todos los nuevos campos, como los antiguos campos, como nulos. Pero ¿qué va a suceder si yo quiero hacer un alter table, role, y digamos add column, y le vamos a agregar una columna llamada código, que va a ser un varchar de 4, ¿ya? Pero vamos a ponerle not null, o sea, necesito que este campo lo llenen sí o sí. Ejecuto. A ver, vamos a ver qué va a suceder acá. Me lo coloca vacío, ¿ya? En algunos casos, en algunos lenguajes de SQL, sobre todo SQL Server, aquí ¿qué es lo que lograríamos? Que me mandó un error. Esto es más problemático que un null, porque esto es un vacío, ¿ya? Lo que podríamos hacer en esos casos, alter table, por ejemplo, role, vamos a add column, vamos a poner stab, not null, que es de tipo booleano, not null, ¿ya? Y aquí no va a salir en blanco también. Ahora vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero lo que podemos hacer es colocarle un valor por defecto, default, y le vamos a colocar un 1. De esa forma, todos los anteriores elementos van a tener un 1 por defecto. Ahí lo tenemos. Ya no está vacío, ahora hay un 1. ¿Ya? El tema de editar y eliminar columnas siempre termina siendo, la verdad, es con dolor de cabeza. Personalmente yo les recomendaría, si la base de datos está vacía, es nueva, ¿no? O sea, no hay nada, absolutamente ningún dato relevante, mi consejo es que la eliminen y vuelvan a armarlo, en vez de estar editando, eliminando, porque es más problemático, créanme. Yo la verdad es que siempre le he dicho, ¿no? Si crean una tabla, la crean acá, en el SQL, y le dan copiar y lo ponen, si gusta, en un Word, en un bloc de notas. ¿Por qué? Porque en algún momento me da cosa y simplemente la borro la base de datos y lo pego todo y ya lo tengo automáticamente, ¿ya? Esto lo digo porque el tema de crear llaves foráneas, quitar, sinceramente en algún punto van a tener problemas, ¿ya? Borrar la base de datos y comenzar de nuevo, tomando en cuenta que ya tengo todas las tablas guardadas, o sea, solamente sería copiarlas y pegar. A mí me parece lo más factible, ¿ya? Más que estar editando todo eso, pero ya eso es cuestión de gustos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer algunas cosas para arreglarlo, ¿ya? Por ejemplo, este tema de colocar null, tal vez que poner un predeterminado, y sí puede llegar a ser un poco problemático, ¿ya? Ojo, esto le estoy diciendo siempre y cuando la base de datos no tenga datos relevantes. En el momento en el que ya hayan datos relevantes, sí o sí van a tener que modificar las tablas. ¿Esto por qué? Porque ya no pueden disponer de esa información, ¿ya? Es por eso que siempre les digo, planificar bien la base de datos es lo mejor.
porque si no en algún punto van a tener que agregar una cosita, ¿no? Un dato acá, un dato por allá, y van a llenarse de nulos, y eso está mal en cuanto a la primera, segunda, tercera forma normal, y se hace un despelote realmente, ¿ya? Hay bases de datos que he visto que son horribles porque, para empezar, no estaban hechas para una cosa y les han ido agregando, ¿ya? Y a veces agregar cosas es problemático. Pero el problema es que no pueden rehacerlo porque ya hay información ahí. Tendría que crear otra base, migrarlo y eso es peor, ¿ya? Por eso les digo, una buena planificación de una base de datos. Y segundo, y eso siempre le digo a las personas con las que trabajo, si van a desarrollar una base de datos, no solamente se enfrasquen en lo que les están pidiendo, sino también piensen a futuro. Por decir, a ver, y si más adelante me piden esta modificación, entonces tienen que armarlo de tal manera que si bien no tengan la información, o sea, no tengan las tablas a futuro, pero ármenlo de una manera que sea fácil escalarlo. A esto se le conoce como una base de datos escalables. Quiere decir que su base de datos es tan buena que si se modifica va a seguir siendo ordenada, y lograr esto es sencillamente muy difícil, ¿ya? Pero cuando ustedes están practicando, créanme que lo van a hacer, siempre van a pensar a futuro. Bien, bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su paciencia, por su atención, y por, bueno, sobre todo su comprensión. Yo estoy grabando en este momento el video, ¿ya?